Esto es la repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. Italia, la pandemia en Italia, la nueva preocupación, no solo cómo se comporta la curva de contagios y de fallecimientos, sino también la protesta social, la crisis social creciente, los nuevos pobres. Este es el tema. Bueno, el alcalde de Palermo, en Italia, sostuvo hay riesgo de que el malestar se convierta en rabia y esta se transforme en violencia. Casi 3 millones de personas necesitan ayuda para comer a causa de efectos colaterales del coronavirus en Italia. Estamos en comunicación telefónica con la corresponsal del diario La Nación allí, Elisabetta Piqué. Muy buenas tardes, Elisabetta. Gracias por atendernos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Elisabetta, esta nueva preocupación instalada también en Italia a partir del impacto social y económico de la pandemia, ¿cómo podrías describirla? Nada, de describirla con que, bueno, esta parálisis que está viviendo el país, ya van a ser 3 semanas, por supuesto tiene unos efectos económicos que ya desde el principio se sabía que iban a ser devastadores y, por supuesto, más devastadores para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es decir, sobre todo en las zonas, en las periferias de las grandes ciudades y sobre todo en las zonas del sur de Italia, que sabemos que tiene el llamado Mezzogiorno italiano, que desde siempre hay una brecha enorme entre lo que es el sur y el norte de Italia, y por eso en los últimos días en Palermo, la capital de Sicilia, la región de Sicilia, bueno, hubo unos intentos de saqueos, y empieza a aumentar la gente, por supuesto, que necesita de Cáritas, que necesita de ir a comedores para poder comer. En las redes sociales muchísimos videos de gente, bueno, si yo no puedo darle de comer a mi hija, vayamos a asaltar supermercados, grupos en Facebook que se llaman Revolución Ya. Por supuesto hay grupos de antagonistas o los llamados Black Blocs, digamos, estos siempre grupúsculos de anarquistas que tratan de, en estas situaciones, digamos, tomar, y bueno, pero por supuesto, Italia es un país que está prácticamente en recesión desde hace varios años. El crecimiento es un crecimiento mínimo que ha habido en los últimos años del 0, algo % y por supuesto ya se vivía una situación, digamos, de mucha precariedad en Italia, y todo este desastre del coronavirus ha hecho todo esto más dramático, y tanto es así que justamente para prevenir estos estallidos sociales, que incluso documentos de inteligencia del Ministerio del Interior enseguida advirtieron, ojo, que puede suceder esto, sobre todo en las regiones donde hay más problemas y dificultades económicas. Es que el sábado por la noche el primer ministro Giuseppe Conte se presentó y anunció junto al ministro de Economía Gualtieri otro paquete más adicional, porque ya se habían dictado medidas para enfrentar la emergencia, pero un paquete exclusivamente de 400 millones de euros para ser dados directamente a los alcaldes de todas las comunas de Italia, para que ellos directamente le den plata para comprar comida a la gente necesitada. Y este prevé también que haya unos bonos compra, como para que vaya la gente a hacer compras, no solo alimentos, sino también medicamentos. Elisabetta, la gran pregunta, viendo las curvas de aprendizaje que atraviesa el mundo y Argentina como un testigo privilegiado de eso que está sucediendo anticipadamente y probablemente llegue también a la Argentina, la gran pregunta es si enfrentaremos el mismo problema aquí, la intensificación de la vulnerabilidad social en los sectores ya vulnerables, pero también otro problema, otro efecto colateral, que es por la cuarentena sostenida, el efecto en las clases medias bajas, las clases medias que viven del cuentapropismo o que viven en el trabajo informal o formal del pequeño comercio y están cerrados en este momento. ¿Ese es un problema nuevo? ¿Se trata de los nuevos pobres en Italia? Sí, exactamente. Aquí también muchísimas personas que van
justamente aquí también la economía informal es muy grande y es grande en toda Italia, pero aquí también vamos a hablar en el sur del país mayor y por supuesto toda esa gente que entra en la economía informal, el cuidacoches, la empleada doméstica que está en negro y que hay muchísimas, y muchísimas también hoy leían un testimonio de una señora italiana que de repente, por supuesto, hay mucha gente que tiene miedo porque la gente está asustada, porque los números asustan y porque realmente, por supuesto, quien tenía a una mujer que venía quizás a limpiarle un par de horas le dijo no vengas porque esta mujer probablemente toma un colectivo, toma un subte y bueno, la gente está asustada de que entre el virus y entonces mucha gente que tenía estos ingresos de repente no los tiene, y así como esta empleada doméstica, está el jardinero que limpiaba el jardín, está el peluquero, está, digamos, hay muchísimas personas que de repente no tienen cómo sostenerse, dueños de pequeños comercios. ¿Hay medidas Es decir, especiales en Italia, medidas económicas especiales para atender la necesidad de las pymes y que esa cadena de pagos necesaria para que la gente pueda tener plata efectivo para poder comprar no se quiebre, que es uno de los desafíos que está enfrentando Argentina, por ejemplo? ¿Hay medidas especiales para eso? Sí, bueno, más allá de estas medidas que te decía antes, de estos 400 millones de euros que son destinados para los alcaldes, Italia ya aprobó este decreto también de urgencia que se llama Cura Italia, para curar a Italia, que tiene justamente medidas para ayudar grandes y pequeñas empresas, lo que se llama aquí la Cassa Integrazione, es decir, esas empresas que los sueldos en el 80% los pasa a pagar el Estado porque están en dificultades, es decir, hay muchísimas medidas de este tipo. 80%, es decir, de un sueldo que tenía que pagar una pequeña empresa, el 80% se va a hacer cargo el Estado. Exacto, sí. Y así que bueno, en este sentido también Italia, como reconocía el otro día el primer ministro Conte cuando anunció las medidas, por otro lado tiene una maquinaria estatal muy lenta, una burocracia que entonces Conte también, porque estas medidas son urgentes, claro, y esta maquinaria estatal burocrática muy lenta no ayuda, entonces están tratando también de agilizar a que estos dineros, estos flujos que tienen que llegar, lleguen lo antes posible y en forma ágil. Elisabetta, se cruza el tema de la pandemia, de las necesidades de necesidades básicas insatisfechas que empiezan a estar en juego por la pandemia con ciertos cantones en los países del crimen organizado. Por ejemplo, en las favelas de Río de Janeiro, ante la inacción de Bolsonaro o la acción en contra de la cuarentena por parte del presidente Bolsonaro, el crimen organizado sostuvo que si el Estado no se organiza, se iban a organizar ellos y se llamaron a cuarentena y a controlar la cuarentena en las favelas de Río de Janeiro. ¿Cómo se está comportando el crimen organizado en la zona sur de Sicilia, que también tiene un impacto en la seguridad y en cuánto el Estado puede hacer en esa región? Te diría que en cuanto a la seguridad, no te diría que no se sabe, pero sí lo que advierten la antimafia. El otro día Roberto Saviano, recuerdan el autor de ese libro bestseller Gomorra, sobre la camorra, la mafia napolitana, digamos, siempre se supo, pero también en otras situaciones, terremotos, inundaciones, que la mafia que está infiltrada, inclusive en el sistema sanitario, está infiltrada en el tema de la gestión está infiltrada en muchísimas actividades. Por supuesto, va a tratar de tomar provecho y va a tratar seguramente también, en este momento hablábamos antes de la falta de liquidez, bueno, la usura. Es decir, en este sentido, esto también lo advierte el Ministerio del Interior, cuando advertía también de esta posibilidad de estallidos sociales, de revueltas sociales, también el tema de que la mafia pueda aprovechar este momento con más actividades ilegales que pueden ir también, por supuesto, en lo que es el comercio quizás de productos que empiezan a circular menos, debido al parate, porque claro, las actividades están totalmente detenidas, salvo las esenciales,
y por supuesto, si hay alguien que sabe cómo moverse, digamos, subterráneamente en este tipo de situaciones, son las organizaciones Claro. criminales, mafia, camorra, andrangheta, etcétera. Claro, sí, el impacto, los efectos colaterales de 3 semanas ya de una cuarentena total. Ahora, Elisabetta, ¿cómo se está comportando la curva de contagios y de muertes en el marco de esta cuarentena extrema y total tan sostenida? ¿Hay resultados esperanzadores? Mira, nadie, te digo, hoy hablaba también con un experto en estadísticas, cuando uno le pregunta, bueno, llegamos, se ve la luz al final del túnel, que es lo que todos los italianos quieren ver desesperadamente, nadie se atreve a hacer pronósticos, nadie te dice con seguridad si llegó al pico, si todavía falta el pico, pero la verdad que hoy, más allá de que se registraron nuevamente 812 muertos, que es muchísimo, Claro. en 24 horas, y que son más que ayer, que eran 756, hoy hubo una disminución del número de contagios enorme, la más grande desde el inicio de todo esto, que digamos del 21 de febrero, hoy se registraron 1.648 nuevos casos, que claro, para ustedes allá que está todavía es muchísimo, pero son mucho menos de la mitad de los de ayer, que eran 3.815. Ajá. Entonces, bueno, y es el menor incremento que ha habido hasta ahora digamos, en los contagios, es apenas del 2% el aumento, lo cual a todos los que queremos tratar de ver algo positivo nos parece muy positivo, pero reitero, los expertos dicen un momento, los efectos de las medidas todavía hay que verlos, porque es verdad que estamos hace 3 semanas, pero es verdad que, es verdad que Lombardía antes, pero también recordemos que hubo esa fuga de gente de Lombardía que se fue a la Puglia y a la Basilicata, regiones que en efecto tienen más casos, es decir, hay muchos otros factores, después está el factor de la contabilización, el tema de cuántos test diagnósticos se logran hacer. Entonces, por Tengo ahí... una pregunta en relación a la contabilización, Elisabetta. Hubo una investigación de un periódico en Bérgamo que demostró que en realidad, no de una manera intencionada desde el gobierno italiano, pero que hay muchas muertes que no se contabilizan porque fallecen directamente en los hogares, nunca se los testea y finalmente en esta desesperación por deshacerse de los cuerpos que pueden contagiar, no entran en los registros oficiales. Esto quedó demostrado a partir de una investigación comparando las cifras oficiales con los avisos fúnebres de los periódicos de esa ciudad, de esa región. ¿Esto adquirió un debate nacional, esta investigación? Mira, en realidad la situación es tan de emergencia que, por supuesto, todos están señalando que los números oficiales, y es más, hoy hablaba con un experto que dice durante una emergencia es imposible para cualquier país estar detrás del número real de contagios y de contagiados. Entonces es como que estamos en una guerra y es muy, como siempre se dicen las guerras, lo primero que se pierde es la verdad. Bueno, creo que acá también pasa y muchos admiten que es probable, no solo es probable, no probable, es muy posible que el número de contagios sea mucho más elevado porque sabemos que no se le puede y no se les está haciendo el testeo a todos. Claro. Y muchas personas son asintomáticas, pero es verdad también lo que decías del número de muertos, porque hay estas cifras del Instituto Superior de Sanidad y la Protección Civil contabilizan mayormente la gente que muere en los hospitales. Claro. Y es verdad, como vos decís, que hay mucha gente que está muriendo, además que en las casas, sino también en casas de reposo, y quizás todavía esto no está contabilizado. Es decir, que todo el mundo dice, bueno, cuando pase todo esto, vamos a saber mucho más de esto que está pasando, porque es como que se está tratando de hacer lo mejor posible, pero que todo el mundo se da cuenta que son datos que probablemente no corresponden totalmente con la realidad. Elisabetta, hemos visto imágenes muy significativas del avión que envió el gobierno alemán, Angela Merkel, para trasladar pacientes graves italianos a los hospitales alemanes. ¿Cómo ha sido esa decisión? ¿Cómo se construyó esa estrategia? Y bueno, en realidad
en un momento en que en realidad hay mucha polémica por la falta de unidad de Europa en cuanto a lo que es una respuesta unívoca ante toda esta pandemia, que podría haberle dado una respuesta unitaria, por supuesto, a nivel de países individuales, por supuesto, hay solidaridad, y creo que más allá de esto que hablabas de Alemania, fue muy destacado y causó muchísima emoción ver un equipo que mandó el primer ministro de Albania, de 30 médicos albaneses, con un mensaje realmente que te pone la piel de gallina, porque nosotros somos un país, no somos un país rico, pero queremos ayudar a Italia, que es un país que nos ayudó en su momento, enviando estos 30 soldados, dijo, vestidos de blanco, porque estaban con todos estos mamelucos, ¿no?, de protección blanco. Realmente fue sabemos, Albania es uno de los países más pobres de Europa, y Albania, que mandó este equipo de 30 médicos, fue algo que realmente causó muchísima emoción. Muchísimas gracias, Elisabetta Piqué, desde Italia. Bueno, con esta descripción del panorama actual, minuto a minuto, del combate contra el coronavirus en ese país. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el combate contra el coronavirus en Argentina, medidas cada vez más restrictivas, y el dilema ya no salud, economía, sino salud y Estado de Derecho. Cómo se tensa esa cuerda sin que se